Salir victorioso en todas las pruebas relacionadas con la castidad. Tal lección para mí fue extraordinaria, maravillosa. Yo la comparto aquí con todos ustedes, porque lo que uno sabe debe compartirlo con sus semejantes. Eso se llama amor. Seguí trabajando con Devi Kundalini. Y así fue como conseguí ir eliminando todos los agregados psíquicos y inhumanos que el interior cargaba. Si no hubiera recibido la instrucción del guardián de la esfinge del desierto, había quedado desarmado. ¿Con qué habría eliminado yo esos yoes? La experiencia me enseñó que a base de exclusiva comprensión o discernimiento no es posible. No niego que la comprensión sea fundamental, pero no es todo. Se necesita también de la eliminación. La comprensión y eliminación son básicas. Así es como se puede avanzar en el camino de la desintegración de los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, así y solo así. Hoy por hoy estamos en la ignorancia, en la calle, nada sabemos. No es posible saber mientras la esencia no se desembotelle. No es posible saber algo mientras la conciencia no despierte. No es posible despertar o desembotellarse si no se destruye el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Pero debe haber orden en el trabajo. Todos tenemos el sentido de la autoobservación psicológica. Desgraciadamente, tal sentido se encuentra atrofiado en la raza humana. Es necesario que ese sentido entre en una nueva actividad. Cuando uno comienza a autoobservarse, es porque ese sentido ya comienza a estar en actividad. En principio uno no ve los yoes. Más tarde, a medida que ese sentido se va desarrollando, va viéndolos tal cual son. Y van conociendo por experiencia vívida directa el resultado de su trabajo. Aunque son múltiples los yoes, aunque estos no guarden concordancia alguna, aunque no tengan ordenamiento de ninguna especie, el ser interior profundo, para ser más claro, nuestra divina madre cósmica va estableciendo un orden en el trabajo. Lo digo basado en la práctica. A mí me tocó trabajar muy duro, primero que todo con los yoes infrahumanos de las infradimensiones naturales, después con aquellos yoes del mundo astral, posteriormente con los yoes de la mente y más tarde con los yoes causas, y por último con yoes de la misma conciencia del ser. Esto último podrá parecerles extraño a ustedes, si es que sepan que antes de que aparezcan las causas que originan yoes, las causas erróneas que alteran algunos átomos de la conciencia del ser, y esos átomos alterados se convierten en yoes pensadores. Hay que aniquilarlos para que la conciencia soberana quede libre. Así pues pude ir entendiendo que se establecía un orden en el trabajo. Es que las partes superiores del ser, como son Devi Kundalini y el Padre que está en secreto, o el Shiva particular individual,
o mejor dijéramos, el Brahma particular, individual, está más allá de Shiva, pues habían establecido un orden maravilloso. A medida que uno avanza en la autoobservación de sí mismo, suceden eventos que sorprenden. Un día esos tantos podemos hallarnos, por ejemplo, en el mundo astral. Nuestro cuerpo físico ya se dormido en internet. Entonces venimos a descubrir con asombro un nuevo yo. Pero tal vez el yo de los celos que creíamos ya no tener. Tal vez un yo de ira que creíamos ya no poseer. Tal vez un yo de envidia que creíamos no haber tenido jamás. Cada evento nos daba aquí para trabajar. Y desde ese instante nos dedicamos a trabajar, primero por comprender y segundo por aniquilar aquel nuevo yo. Estos días, no importa cuál, sobre otro defecto que ni remotamente sospechaba. Entonces debemos trabajarlo hasta aniquilarlo. En una reunión de amigos resultamos de pronto peleándonos por algo. Posiblemente nos hirieron el amor propio. Fundamento más que suficiente como para trabajar contra el yo del amor propio. Conforme vayamos nosotros estructurando nuestro trabajo, vemos que tiene un orden. Entonces se forma en nosotros eso que podríamos denominar memoria-trabajo. Cada yo que hemos visto y nos da una fotografía psicológica. Y mucho más tarde, si reunimos un grupo de todos esos yoes que hemos visto a través de distintos eventos psíquicos, formamos una figura de nosotros mismos, de lo que éramos. Confrontamos esa figura de lo que éramos con lo que ahora somos. Notaremos el cambio que nunca jamás volveremos a querer ser lo que fuimos. Todo esto es el resultado de la memoria trabajo. Dentro de nosotros mismos existen tinieblas impenetrables profundas, abismales. Pero a medida que los yoes estos se van desintegrando, la conciencia que es luz se va abriendo paso entre esas tinieblas. Pero las tinieblas más profundas no la comprenden. Recordemos aquellas frases del Evangelio que dice: la luz vino en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Y esa luz se va abriendo paso entre las profundidades abismales de nuestro propio infierno. Y al fin la luz vence a las tinieblas. La luz es conciencia, la conciencia es luz. Mas las gentes no comprenden la íntima relación existente entre luz y conciencia, entre conciencia y luz. Pero un día en que dentro de nosotros habrá triunfado la luz, y entonces estaremos iluminados. Las tinieblas son inconsciencia. La luz es conciencia despierta. Cuando triunfe la luz sobre las tinieblas, brillaremos en el espacio infinito. Habremos llegado de verdad a convertirnos en maestros del Samadhi, en verdaderos maestros iluminados, en verdaderos maestros resplandecientes. El estado en que nos encontramos ahora es de profundas tinieblas. Somos míseros robots, como ya lo dije, programados desgraciadamente. Ha llegado la hora de entender estas cosas, de comenzar a observarlo psicológicamente. Ante todo debemos admitir que tenemos una psicología particular.
gentes fácilmente aceptan que tienen un cuerpo físico porque pueden tocarlo, pero no aceptan la mayoría que tienen una psicología particular, porque no pueden verla. La mente sensual no puede ver la psicología íntima. Pero cuando alguien acepta que de verdad tiene una psicología, empieza a observarse a sí mismo, hasta que empieza a observarse, ya da alguna esperanza, ya de hecho se hace diferencia entre los otros. Alguien que se está observando incuestionablemente puede llegar a cambiar si así lo quiere, pero mientras no comience a verse a sí mismo, continuará con la conciencia dormida en profundas tinieblas, y eso es lamentable. La vida práctica es maravillosa. Debemos observar nuestras actitudes. ¿Cuáles son? Hay una íntima relación existente entre nuestras actitudes y los eventos. Un evento, por grave que sea, podría hacerse maravilloso si asumimos una buena actitud. Una circunstancia, por magnífica que sea, podría tornarse negativa y perjudicial si asumiéramos una actitud equivocada. Actitud que nosotros asumamos en cada instante en definitiva. ¿Cómo nos comportamos nosotros, por ejemplo, ante el empleado de una tienda, de una tlapalería, de una mercería? ¿De qué manera? Tal vez nos disgustamos porque no nos trajo la mercancía exacta que le pedimos, porque es lerdo, porque no nos comprende. Le miramos con enojo, ¿verdad? Y hasta le regañamos. Quisiéramos cambiarle, cuando en verdad somos nosotros los que debemos cambiar. Somos nosotros los insolentes. Posiblemente estamos engreídos. Por eso miramos en esa forma al tendero o al empleado de una tienda. El engreimiento tiene tantas partes. Es el peor enemigo de la disolución del ego. Si uno se engríe de la virtud de la castidad, de hecho la pierde. Aquel que dice: yo soy casto, yo estoy trabajando en la novela espera, soy gnóstico 100%. Incuestionablemente resulta en el fondo un perverso fornicario. Aquel que dice: yo ya llegué a la humildad, yo no tengo orgullo con nadie, yo con todo el mundo me manejo bien, aunque sea más infeliz, le tengo estimación, aprecio. En mi casa recibo a todas las personas. Bueno, ese que así se engríe de la virtud de la humildad, inevitablemente se parece a Arístipo, el filósofo aquel de Grecia, que poniéndose en una túnica llena de tremendos agujeros para demostrarle a todo el mundo su humildad, agarró el palo de la filosofía y se fue por las calles de Atenas, llegando ante Sócrates. Este exclamó: ¡oh, Arístipo! Se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura. Cuentan de Diógenes Laercia que penetrando en la casa de Sócrates, pisando fuertemente, dijo: pisando tu orgullo, Sócrates, pisando tu orgullo. Entonces Sócrates respondió: sí, Diógenes,
Con tu orgullo pisas mi orgullo. Así pues, no nos engreíamos, no nos llenemos de engreimiento, porque es el efecto, es el peor enemigo de la disolución de los agregados císticos. Existen virtudes verdaderas y virtudes falsas. Las virtudes son como las piedras preciosas, son verdaderas, no son falsas. Una virtud imitada es una virtud falsa. Por ejemplo, si uno se propone ser sereno, manso del corazón, no se le diga, y se propone imitar la virtud, la mansedumbre, parecería como si de verdad tuviera la virtud. Yo he conocido casos de individuos que decían, yo no tengo ira contra nada. Cuando alguien les insultaba, bendecían y sonreían, pero al mirarles dio su sonrisa, podía ver que esta terminaba en una muestra de dolor. Total, ellos trataban de imitar la virtud, pero no la tenían. Imitar la virtud de la mansedumbre, pero realmente no la poseía. Para llegar a tener la virtud de la mansedumbre, hay que eliminar los yoes de la ira, que son legión. Y eso es un trabajo largo y duro. Para llegar a tener la virtud de la castidad, hay que eliminar los yoes de la lujuria. Y eso es un trabajo grave, más amargo que la miel, que dura toda la vida, y aún varias vidas. Para llegar a tener la virtud de la tolerancia, tiene uno que eliminar el yo de la intolerancia. Este es un trabajo dispendioso, terrible. Las virtudes imitadas son piedras falsas, no son reales. Solo las virtudes verdaderas son piedras auténticas, legítimas, verdaderas. Así pues hay que aniquilar los yoes para hacer de nosotros las virtudes. Y cada virtud hay que pelearla muy bonito para llegar a tenerla. Es una gema preciosa que tenemos que sacar del polvo del abismo con la punta de la espada. La virtud no es cuestión de poses pietistas. La virtud no es cuestión de fingidas mansedumbre, ni de puritanismo, ni de mal gusto. No, las virtudes hay que conseguirlas a través de muchísimas luchas, peleando con el filo de la espada contra las huestes tenebrosas que llevamos dentro. Virtud de una raíz que es vil, de virilidad, de lo viril. Solo con virilidad, solo a través de la lucha se puede conseguir una gema de esas preciosas que corresponda a alguna virtud. Vean ustedes que el trabajo que tenemos que realizar es largo, duro, dispendioso, se necesita cambiar. No podríamos cambiar si no eliminamos los elementos indeseables que llevamos dentro. Necesitamos pasar a un nivel superior del ser. Aún más necesitamos ascender de nivel en nivel hasta llegar a la parte más elevada de todos los niveles del ser. Esto solamente es posible muriendo en sí mismos, de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte ahí viene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Despertar, sí, eso es maravilloso. Todos ustedes quisieran ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores, las duermen. ¿Cómo podría uno llegar a las experiencias de lo real si tiene la conciencia dormida? Así uno
destruye al ego. La conciencia despierta y entonces conoce lo real. Desafortunadamente la conciencia de los seres humanos está, dijéramos, metida en un horrible calabozo, en una inmunda mazmorra. Esa es el ego. Pero todos creen que son libres, todos se sienten libres, todos piensan que son libres. He ahí el error. Se ha peleado mucho por la libertad. Cada nación tiene sus héroes legendarios que dieron su sangre por la libertad en los campos de batalla. Pero seguimos siendo esclavos de nosotros mismos, seguimos presos dentro del ego. Desgraciadamente las gentes están encerradas en esa atmósfera pestilente de su propia mente, adorando al querido ego, rindiéndole culto. Solo falta que lo pongan en un altar con un par de velas y se hincen ante él. Yo soy fuerte, decía por ahí alguien, que enseñaba magia negra a sus discípulas y discípulos. Yo soy poderoso, yo soy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Así son, así es la humanidad. Liberar la conciencia es algo grandioso. Uno solamente viene a saber qué cosa es libertad. Cuando la conciencia rompa pues el calabozo en que está metida y salga a la luz de la vida libre en su movimiento. Uno solamente viene a conocer la verdad cuando la conciencia se emancipe. Uno solo viene a conocer la felicidad cuando la conciencia salga de la cárcel en donde está atrapada. Antes no conocemos la felicidad. Confunde el placer con la felicidad, pero no conoce la felicidad. Así pues, les invito a la reflexión sobre estas palabras. Es necesario que comprendan. Daré ahora oportunidad para que los que quieran preguntarlo hagan. Y yo con el mayor gusto voy a responder preguntas. Hay un momento en que yo sentí una identificación conmigo mismo. Yo no creía que podían estar en la plática, en el tema, y uno me proyecté conmigo mismo en la misma plática y como que empezaba a entender sin razonarlo. O sea, antes he ido razonando todo con una lógica, pero me he hecho muchas bolas y ahorita empecé como a deslizarme sin problemas, sin identificarme con la plática, como mi campo de percepción se abrió mucho. Bien, no hay duda de que por un momento la esencia, por un momento logró, dijéramos, emanciparse, aunque fuera momentáneamente, del ego, para experimentar la realidad de lo que aquí hemos estado diciendo. ¿Alguna otra pregunta, hermano? A ver, habla. Es necesario saber, o sea, los principios de que distinción debemos ser deseamos de vidas pasadas definitivamente para poder destruir. Obviamente, si nosotros aguardáramos primero a recordar nuestras vidas pasadas para luego empezar a destruir el ego, pues llegaríamos a un callejón sin salida, porque no es posible de verdad recordar la totalidad de las experiencias de las vidas pasadas si uno no ha destruido el ego. Empecemos por la autoobservación psicológica inmediata, directa. Empecemos por vivir en el estado de alerta percepción y alerta novedad, para ir descubriendo nuestros defectos aquí y ahora. Trabajémonos
instante a instante, y así iremos disolviendo el ego totalmente. Un día, cuando estemos despiertos, podremos recordar nuestros innumerables nacimientos. Eso es todo. ¿Qué es primero, consciente o místico? Bueno, la mística es una función muy natural de la esencia, del ser. Un individuo puede ser místico sin haber despertado todavía conciencia. Y más, la mística se necesita. Es una función muy natural de la conciencia. Quien tiene la mística da alguna esperanza. Eso es todo. ¿Alguno otro? Maestro, ¿en qué consiste el escepticismo?